A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a continuar con el estudio que tenemos de las cartas. Estamos en la 30. Recién empezamos a hablar de la carta 30 y estoy haciendo algunos paréntesis para poder explicar algunas cosas que me preguntan o algunos cuestionamientos que de pronto alguno tiene y que yo creo que son útiles para que podamos analizar bien el contenido y por qué está el contenido. Bueno, empezamos. La invocación de Radha: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. A nuestros amados Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y le pedimos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a ver algunas de las sugerencias que me han hecho, y es el papel de los escépticos. Ven que cuando hemos estado revisando la historia hemos visto que el escepticismo en Occidente siempre ha sido muy fuerte. La forma de crítica, la crítica que se hace prácticamente a todo hasta que el occidental se sienta convencido, generó las materializaciones que hubo por parte de HPV, que de hecho están en el Museo de Adyar, hasta que los maestros dijeron que eso no era un circo y que se tenía que terminar, y luego pues el problema de las críticas que le hacen a los maestros cuando están enviando las cartas nace o surge de una porción interna de los que están recibiéndolas, en este caso de Hume, principalmente de Hume, en donde empieza a dudar de la autenticidad de los maestros, de la autenticidad de las cartas, y empieza a pedir pruebas o evidencias, que es lo que hace el racionalista cuando tiene sus dudas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estos temas. Entonces, las dos preguntas importantes: ¿qué finalidades tuvieron las cartas? Una pregunta que se hacen los jóvenes ahora, y ¿qué utilidad tienen hoy en día? Bueno, vamos a ver. Hay una publicación de Joy Mills que se llama ¿Quién es el maestro? Vamos a revisar un poco lo que dice esta publicación para poder contestar a esa pregunta. Y empieza Joy Mills con la escala de oro que todos conocemos, la hermosa y concisa declaración dada a sus estudiantes por HPV. Dos de los peldaños contienen referencias al maestro, es lo que está diciendo Joy Mills. Joy Mills entonces va a tratar de contestar este asunto de que quién es el maestro,
utilizando a la escala de oro que todos conocemos, que es esta poesía hermosa de HPB. Y dice que hay dos referencias hacia el maestro en dos de los renglones. Un leal sentido de deber hacia el maestro. Eso dice, ¿se acuerdan ustedes? La escala de oro. Y una obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, una vez que hayamos puesto nuestra confianza en ella, en la verdad, y creamos que el maestro la posee. Bueno, esto da para estudiar mucho. Creo que Joy Mills, todos sabemos lo muy brillante que fue y la enorme capacidad que tuvo para escribir y para compartir lo mucho que ella sabía en su momento. Es una tercera generación de teósofos. Me refiero a una tercera generación, una tercera camada, un tercer momento de teósofos después de HPB, de los teósofos de del segundo momento, y ella es del tercer momento, pero es muy potente. Entonces está comentando aquí dos cosas importantes. Un leal sentido del deber hacia el maestro. Sentido del deber hacia el maestro. Sentido, ¿qué es el sentido? Razón de ser. ¿Y qué es deber? La obligación. Entonces hay una razón de ser para entender, comprender y mostrar el deber que se requiere hacia el maestro. Y una obediencia voluntaria. Aquí es donde viene la libertad de credo, una obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hayamos puesto nuestra confianza en ella y creamos que el maestro la posee. Para el estudiante sincero que está tratando de guiar su vida por los preceptos dados a conocer por HPB, la pregunta surge inevitablemente. Bueno, ok, pero ¿quién es el maestro? Es más o menos lo que a mí me preguntan. Esta es una pregunta particularmente relevante en estos días, cuando la llamada industria de los gurúes produce un nuevo modelo casi todos los años. Estamos hablando de la época de Joy Mills, la época actual tampoco es muy diferente a esa época. Antes de que uno pueda experimentar un leal sentido de deber hacia otra persona, y ciertamente antes de que podamos obedecer voluntariamente a los mandatos de la verdad procedentes de la misma persona, uno necesita tener cierta seguridad de que esa persona es la poseedora de la verdad. Lo que está haciendo aquí Joy Mills es modificar un poco la frase que aparece en la escala de oro, que dice lo siguiente. Dice, y una obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, una vez que hayamos puesto nuestra confianza en ella y creamos que el maestro la posee, entonces ella lo modifica un poco y dice, y ciertamente antes de que podamos obedecer voluntariamente los mandatos de la verdad procedentes de esa persona que las posee, uno necesita tener cierta seguridad de que esa persona es poseedora de la verdad. Pero además lo está diciendo porque hay una gran cantidad de gurúes que no son gurúes y entonces la gente se siente timada o engañada. Hay un libro muy famoso, en su momento fue un libro muy famoso, que se llama La muerte de la familia, y es de David Cooper, un psiquiatra de los años 70, 80, un psiquiatra británico. Y él en ese libro pone un modelo en donde divide tres niveles de pensamiento o de comprensión de la realidad. Y para eso utiliza la raíz latina noia, que es pensamiento, conocimiento. Y dice que muchos de los que apenas por primera vez entienden algo, les llama hiponoicos. Y son hiponoicos, están por debajo de la media del conocimiento porque recién están empezando a entender algunas cosas que no entendían. Un hiponoico normal de historia es el que tiene por primera vez en sus manos un libro de historia y empieza más o menos a leerlo. Bueno. Luego están los normonoicos, que es donde estamos la mayoría de nosotros. Los normonoicos hemos tenido una educación más o menos formalizada y más o menos tenemos alguna idea de muchas cosas y por lo tanto estamos en la media de lo que se puede entender. Y luego vienen los hipernoicos. Los hipernoicos son aquellas personas que sabiendo demasiado de algunos temas, entonces pueden comprender cosas que nosotros, los normonoicos, no podemos comprender debido a que ellos están muy preparados. Los normonoicos los divide él en dos, los metanoicos son los genios, y los paranoicos. Y los paranoicos, el prefijo para quiere decir de lado. Es que lo utilizan mucho los italianos cuando hablan del delirar. La lira es el arado, entonces cuando se va de lado está delirando, está saliéndose de lado. Lo mismo pasa aquí con los paranoicos. Entonces los paranoicos son personas que se venden como sabias sin serlo, y cuando se venden como sabios sin serlo, de todos modos impresionan a nosotros los normonoicos, porque los normonoicos pues no entendemos todavía, no tenemos el bagaje para poder comprender lo que nos dicen. Entonces, cuando él hace esta explicación, se parece mucho a lo que está diciendo aquí Joy Mills.
Y se parece mucho porque de alguna manera entonces lo que está diciendo Joy Mills es que sí se necesita de alguna manera cierta como justificación o cierta aseguramiento de que lo que se dice como verdad es real. Y quizá por eso HPB siempre dice, pues no crea usted lo que le decimos, póngase a trabajar y vea usted cómo poco a poco las habilidades latentes en el hombre se van despertando. Es decir, corrobórelo por usted mismo. Bueno, continuamos en relación a esta pregunta, que es una pregunta honda. Entre los conceptos básicos presentados ante el estudiante de la filosofía teosófica está la idea de que existe y ha existido a través de toda la historia humana una jerarquía de adeptos. Muchos que han leído la historia de la sociedad teosófica reconocen que los responsables de su establecimiento en el mundo atribuyeron sus ideales y los mensajes que debían entregar a ciertos maestros espirituales, llamados Mahatmas o maestros de sabiduría. En consecuencia, el estudiante de teosofía, ascendiendo por los peldaños de la escala de oro, puede automáticamente identificar al maestro con uno u otro de los Mahatmas a quien alude Madame Blavatsky en sus obras. Pero tal identificación realizada sin pensar no responde necesariamente a nuestra pregunta. Incluso si uno acepta que la referencia a la escala de oro tiene la relación con el propio maestro de HPB, ¿cómo podríamos tomar contacto con ese maestro como nuestro propio maestro? De una manera que nos genere la más profunda confianza de que en realidad se halla en posesión de una verdad que debemos obedecer. El asunto completo se complica aún más, debido a un factor que se enfatiza una y otra vez no solo en la literatura teosófica, sino en toda la genuina literatura ocultista. Este factor es la necesidad de que todo estudiante piense independientemente, es decir, piense por sí mismo, y llegue a sus propias conclusiones, para que desarrolle una medida de autosuficiencia en vez de seguir ciegamente a los dictados de otro. De modo que el asunto se torna complicado, sutil. ¿Cómo ser leal a un maestro que no conocemos y al mismo tiempo aceptar la necesidad de pensar las cosas por uno mismo? ¿A quién debemos ser leales y en qué consiste la lealtad o la obediencia voluntarias? Bueno, lo que está escribiendo aquí Joy Mills es de una enorme profundidad y por supuesto que nos llega hasta los cimientos de todos los que estamos en teosofía. Vamos a continuar. Sin embargo, en los asuntos relacionados con nuestro desarrollo espiritual, es necesario ejercer un mayor cuidado y entender con claridad lo que estamos haciendo antes de aceptar cualquier autoridad. Hay personas que, como bien sabemos, aceptarán solamente las palabras de Blavatsky como una autoridad. En cambio, para otras, Annie Besant o Jinara Hadassah o Prucker o George constituirán la autoridad final en asuntos esotéricos. En tales casos, lo que surge es una aceptación incondicional de cuando la persona ha dicho o de cuánto ha dicho o escrito. Tendemos a citar a esa persona casi continuamente sin discutir las cosas en forma independiente, sobre la base de nuestro propio juicio y conocimiento, sino de la presunta autoridad que se ha aceptado sin pensar. Si pertenecemos a una escuela esotérica u ocultista, podemos llegar a experimentar una cierta medida de seguridad con simplemente seguir lo que el director de esa escuela nos dijo que aceptáramos. En tal caso, sin embargo, hemos fallado en reconocer el principal indicio de legitimidad de las escuelas de ocultismo, y que es que el maestro nunca le quita al discípulo la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. En toda tradición oculta auténtica, cualquiera que sea la promesa efectuada, ella representa un solemne compromiso con nuestro propio ser superior. En la tradición budista, por ejemplo, se dice que no existe quien pueda hacer que un aspirante se convierta en bodhisattva. No existe fuera. De modo que el asunto se resume en determinar la forma en la que podemos ponernos en contacto con ese ser superior. Ese ser que al invocarlo nos asegure que el sendero que tomamos es el apropiado para nuestro avance espiritual. Y si esta es la autoridad definitiva, el verdadero maestro, necesitaremos un guía para ponernos en contacto con ese ser superior. Para promover tal posibilidad siempre han existido las escuelas de ocultismo en este mundo, pero las indicaciones ofrecidas son generalmente difíciles de comprender y casi siempre son paradójicas en su naturaleza, porque requieren tanto una obediencia voluntaria a los dictados de la verdad como el desarrollo de un espíritu autosuficiente en la batalla, de modo que ninguno de esos dos aspectos acepte o rechace algo sin la cuidadosa consideración y referencia a nuestra percepción interior. Si bien toma cierto valor que el estudiante sincero llegue a pensar independientemente, no hay sustitución alguna para el coraje espiritual que se necesita para examinar cada idea que se nos presenta, examinarla, a menos que estemos dispuestos a aceptar la responsabilidad por nuestros pensamientos, decisiones y creencias. Es poco probable que nos transformemos en genuinos conocedores de la verdad. Aquí hay que hacer una pequeña pausa, porque cuando ella está hablando de que nos atrevamos a examinar, dispuestos a hacer nuestros pensamientos y decisiones y sustituir alguna del coraje espiritual, se necesita examinar cada idea que se nos presente. Solo que hay dos maneras de examinar.
hay una manera de examinar cuando uno está atrincherado en una verdad o en una cuasi verdad, y entonces uno aparentemente está abierto a discutir, pero en realidad uno está cerrado. Lo que pasa es que uno está tratando de invalidar lo que dice el otro, que es lo que aparentemente le pasa a Hume en relación al maestro. Él no está abierto a un debate, él ya trae una idea preconcebida y lo que está haciendo es esperar que falle el maestro o entre en alguna contradicción para demostrar lo que previamente ya trae aparentemente abierto. Entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar sobre este punto porque este punto es muy importante. Entonces, examinar la verdad implica una apertura, como dice Krishnamurti, abiertos a ser influidos. Así lo dice Krishnamurti, porque preguntar por preguntar cosas que son importantes estando cerrado, pues ¿para qué las preguntamos? Mejor ni las preguntamos. Pero si estamos abiertos a ser influidos, entonces se hace un bonito debate en donde el peso de los argumentos que tiene el que los defiende de una manera y el que los defiende de otra, va a hacer posible que se instalen en nuestro interior las cosas que previamente hemos discutido. Y es lo que pasa en los diálogos platónicos en muchos de los casos. Por eso es tan importante leer. Y esta es la última de este tema, la cuestión de origen. Este aspecto, la cuestión de origen es largo el artículo, lo pueden ustedes bajar, está en internet, es gratuito, y es importante leerlo en las logias porque es muy interesante. Entonces aquí aparece un subtítulo que se llama cuestión de origen. Este aspecto podemos analizarlo desde otro punto de vista en nuestros esfuerzos para identificar al maestro. Una de las dificultades que confronta el estudiante serio de teosofía, especialmente cuando lee los materiales originales de la sociedad, es saber quién escribió qué cosa. Esto puede parecer una declaración extraña, pero incluso un examen superficial de los hechos en torno a la producción de trabajos tales como la doctrina secreta y cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, para mencionar solamente dos ejemplos de textos citados con frecuencia, revela de inmediato el problema. Consideremos el asunto por un momento. El nombre de H.P.B. Blavatsky aparece como la autora de la doctrina secreta. Pero, ¿quién era H.P.B.? Primeramente, tenemos ante nosotros a una mujer poseedora de ciertas características y rasgos de personalidad peculiares. Una encarnación que confundía a los expertos, podríamos decir. Y también hubo un ocultista altamente avanzado que prestó servicio conscientemente como mediador entre quienes ella consideraba como sus maestros adeptos y el mundo que le rodeaba. Más aún, si vamos a aceptar los testimonios de quienes la conocieron, ella abandonaba en ocasiones sus vehículos para que sus maestros los pudieran usar directamente. Sin efectuar un estudio detallado acerca del misterio de quién era H.P.B., nos vemos confrontados directamente con la cuestión de cuáles fueron las frases y declaraciones de la doctrina secreta que fueron realmente escritas por ella o que fueron en realidad ella fue una amanuense de sus maestros. Bueno, esto es lo que está diciendo aquí y voy a terminar la parte espero que la persona que preguntó quede satisfecha con este artículo, puede leerlo con mucho cuidado y sería muy conveniente que en las logias también se revisara. Ahora vamos a pasar a más datos de esos como duros respecto al origen de la sociedad. Vamos a hablar de las cartas. La primera carta es fechada en 1870, el mes de noviembre. Estaba escrita en francés, fue enviada a un tal Kutumi, ya saben quién es, el maestro Cache, por la tía de Blavatsky, ya lo hablamos antes. En esa época Blavatsky estaba viajando, probablemente se encontraba en algún lugar norte de la India, Nepal o Tíbet, buscando conocimientos y sabiduría que ella intuía que podía encontrar ahí. ¿Qué decía la carta? Decía que los familiares de Blavatsky no debían preocuparse por ella, ya que no había muerto, que estaba ahí y estaba bien. Bueno, esto ya lo habíamos revisado, es simplemente para hablar de algunas de las constancias históricas que hay, es decir, de los datos históricos que hablan de esta época. Henry Olcott fue un cofundador también de la Sociedad Teosófica, recibió también cartas por otro grupo de sabios, pero en esta ocasión las cartas provenían de la Hermandad Egipcia de Luxor. Así que no solo hay cartas de los Mahatmas, sino de otros grupos o hermandades. Para la persona que preguntó quiénes son los maestros, bueno, en el caso de Olcott estamos viendo aquí que hubo más correspondencia. De alguna manera hubo la oportunidad o el permiso de que seres más evolucionados, hermanos mayores, pudieran tener correspondencia con seres menos evolucionados, es decir, nosotros. Gotomi escribía cartas muy educadas, muy dulces, e intentaba no disgustar al remitente con sus observaciones. Era considerado un brahmine de Cachemira. Era de piel muy clara, con ojos azules y solía llevar un pelo suelto. Se dice que viajó varias veces a Europa antes de llegar a ser un maestro y estudió allí en varias universidades. Escribió muchas de las cartas dirigidas a Sinnett, director de un prestigioso periódico que ya lo sabemos, el famoso Pioneer, y la pretensión de estas cartas que era a través del periódico se podía divulgar la existencia de estos Mahatmas y su sabiduría. Bueno, en realidad la divulgación no queda muy clara porque se supone que era una correspondencia simplemente para poder poner en manos de los hombres muchas correcciones acerca de lo que la ciencia estaba desarrollando a trompicones. El maestro M, descendiente de Rajput, guerreros del norte de la India, era el maestro gurú de Blavatsky. Quizá por descendencia guerrera tenía un carácter impetuoso.
Era alto, con ojos oscuros y se escribía cartas con Sinnett y con Hume. Este último era un funcionario británico, se interesaba mucho en el bienestar de la gente y fue uno de los fundadores del partido político del Congreso Nacional Indio, es decir, Hume. La mayoría de las cartas de Sinnett recibieron dicotomía, teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XIX y que los maestros se encontraban en el Himalaya. ¿Cómo las enviaban? Ya lo sabemos, a través de precipitación. Bueno, son algunas de las cosas que existen en relación a las cartas. También es sumamente importante para los jóvenes, para los que estén recién entrando, que puedan ver también los datos históricos, para que a través de las fuentes históricas puedan empezar de alguna manera a acercarse y a abrazar este conocimiento. Más detalles de la carta número 1, la numeración de Barker. En esta, Kotomi responde a la idea de A.P. Sinnett de la existencia de los Mahatmas podría demostrarse a los escépticos y simultáneamente se precipita en un periódico londinense de la India, el mismo día de su publicación, se precipita en el Pioneer en Londres. Cache explica por qué ese método no funciona. Es decir, cuando Sinnett, que está aquí, empieza a entrar en contacto con los maestros, ya sabemos, después de una búsqueda afanosa durante mucho tiempo hasta que se establece la comunicación. Él piensa que para luchar contra el escepticismo británico sería una buena idea empezar a hablar de la existencia de los maestros. Pero el maestro Cachi le explica que eso no va a funcionar. Esta es alguna de las partes de esta carta que ya revisamos hace mucho tiempo. Dice el maestro Cachi, depende totalmente de las condiciones sociales y morales de la gente en su relación con estas cuestiones profundas y misteriosas que pueden conmover a la mente humana. Los poderes deíficos en el hombre y las posibilidades contenidas en la naturaleza. ¿Cuántos incluso de entre sus mejores amigos y quienes le rodean, le dice a Sinnett, están más que superficialmente interesados en esos abstrusos problemas? Es decir, un interés superficial, estamos cerrados, atrincherados. Un interés profundo, estamos abiertos. Cuando estamos en la misa de la muerte de un familiar, pues si el familiar no es un familiar muy cercano, estamos atrincherados. Si el familiar es muy cercano y realmente estamos muy dolidos, estamos abiertos. Necesitamos algo que nos reconforte. Podría contarlos con los dedos de su mano derecha, los que realmente van a aprovechar esto. Su raza se jacta de haber liberado en su siglo el genio apasionado durante todo el tiempo de la estrecha vasija del dogmatismo y de la intolerancia. Acuérdense que parte del establishment de los británicos hacía propaganda de que estaban ellos rompiendo el dogmatismo arcaico y la intolerancia, el genio del conocimiento, la sabiduría y el libre pensamiento. Dice que a su vez el prejuicio ignorante y fanático religioso, embotellado como el malvado gin de antaño y sellado por los salomones de la ciencia, descansa en el fondo del mar y nunca podrá, escapando a la superficie nuevamente, reinar en el mundo como lo hizo en los días de antaño. Que la mente del público es muy libre, en resumen, está dispuesta a aceptar cualquier verdad demostrada. Sí, pero ¿es eso verdad? Así, mi respetable amigo. El conocimiento experimental no data en absoluto de 1662, cuando Bacon, Boyle y el obispo de Chester transformaron mediante la Carta Real de su colegio invisible en una ciudad para la promoción de la ciencia experimental. No arranca ahí, la ciencia es mucho más vieja. Bueno, la idea de esa primera carta para que todos entonces tengan una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando entonces de una idea de gran calidad en la escritura que tiene el maestro sobre las cartas. Bueno, y ahora sí continuamos con la carta 30. ¿Quién era el famoso Chela en probación de nombre Fern? Y esto surge porque otra de las personas que ve el programa, la presentación del estudio de las cartas, estuve hablando con ella, es una persona que me ha ayudado mucho en la presentación, en estas presentaciones, y me comentó algunas cosas que valdría la pena hablar un poco de Fern, porque el Fern generó ahí una hecatombe, porque de una u otra manera se molestó muchísimo Hume por lo que supuso que era una arbitrariedad de sacarlo de Chela, y entonces hubo todo lo que hemos revisado hace poco, entonces como que hay que ver quién es Fern. Bueno, vamos a ver quién es Fern. Edmund W. Fern era un joven inglés nacido en India, mencionado en las cartas de los Mahatmas a Sinnett. En el momento de las cartas aparentemente se desempeñaba como una especie de secretario de Hume, es decir, fue secretario de Hume en Simla, y es posible que hubiera estado viviendo en la casa de Hume, lo cual otras fuentes también demuestran. Se unió a la Sociedad Teosófica y en octubre del 82 fue elegido secretario de la Sociedad Teosófica, es decir, Fern fue elegido de alguna manera como secretario, en este caso, bueno, de la Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla. Era algo psíquico, tenía algo de psiquismo y tenía ciertas posibilidades latentes. Tenía algo de psiquismo y ciertas posibilidades latentes, es decir, en vías de ser desarrolladas. Y los Mahatmas consideraron que podría convertirse en un centro de su magnetismo para la transmisión de mensajes, es decir, podría ser un buen transmisor de mensajes para que pudieran estos precipitarse. Para este propósito fue puesto a prueba bajo la supervisión del maestro Moria,
pero no pasó las pruebas. No las pasó. Y el número 1 es, ¿dónde viene eso? Entonces en George Linton, en Virginia Hanson, Reader's Guide to the Mahatma Letters de A.P. Sinnett. Bueno, en este libro viene esta cita. Luego, libertad condicional. A mediados de 1882, el Mahatma M se interesó por el señor Fern. Esta es otra cita de lo mismo. Y lo aceptó como chela en libertad condicional. Chela en libertad condicional. Es decir, en aprobación. La opción de recibirlo o no, como chela regular, queda en manos del Chohan, del Maha Chohan, es decir, el jefe de los maestros. M simplemente tiene que hacerle probar, tentar y examinar por todos los medios para que se pueda descubrir su verdadera naturaleza. Eso viene en el libro de Vicente Hauchin. Y veamos lo que dice. Entonces, lo que tiene que hacer M es, tiene que hacerle probar las cosas, tentarlo para ver cómo reacciona y examinarlo por todos los medios. Para que él, y por supuesto los que lo están examinando, puedan ver su verdadera naturaleza. Viene el libro de Vicente Hauchin, que es en secuencia cronológica, ¿se acuerdan? Cuando tomamos candidatos para chelas, comentan, ellos hacen el voto de secreto y silencio respetando cada orden que puedan recibir, es decir, no pueden comunicarla, hacen un compromiso. Uno tiene que demostrar que es apto para el chelado antes de poder saber si es apto para el adeptado. Fern estaba bajo ese tipo de libertad condicional, estaba en prueba. Y esto viene en el libro otra vez de Vicente Hauchin. Fern está en manos de dos inteligentes habitantes del umbral, como los llamara Bowler, dos dugpas que mantenemos para hacer el trabajo de nuestros cañoneros y extraer los vicios latentes, si es que los hubiera, de los candidatos. Y Fern ha demostrado en general mucho mejor y más moral de lo que se suponía que podía tener una persona con el grado de evolución que tenía. Voy a repetir esto que es muy importante. Fern estaba en manos de dos inteligentes habitantes del umbral, como los llama Bowler, dos que normalmente no hay que pronunciar esta palabra, pero estamos hablando de quiénes son, de estos oscuros, que mantendremos para hacer el trabajo con nuestros cañoneros, para que puedan ellos, a través de sus tentaciones y sus provocaciones, hacer salir los vicios latentes si es que los hubiera. Bueno, esto es nada más para ver quién era el famoso Fern. Parece que Fern había escrito sobre alguna visión que habría tenido en algún tiempo antes, según Hume. Fern quería saber si Moria deseaba que su artículo fuera publicado, lo que en realidad era una trampa ideada para poner a prueba a Moria, los poderes del maestro M, es decir, como para corroborarlo. El maestro accedió a publicar el artículo y Hume pensó que había caído en la trampa de Fern. El maestro, sin embargo, argumentó que era Fern quien estaba siendo probado por el maestro y no a la inversa. Es decir, aquí Fern lo que hizo es ponerle una trampa al maestro M, pidiéndole que se publicara un artículo donde venían una serie de cosas que evidentemente le iban a generar algún tipo de problema al maestro M, pero lo que está diciendo aquí quien escribe esto, que es Vicente Hauchin, es que en realidad la prueba la estaba poniendo el maestro M a Fern en relación a cuál era la intención por la cual se estaba invitando al maestro M a entrar en este artículo. El 18 de agosto del 82, el coronel Olcott estaba en Ceilán, mientras HPB estaba en Bombay, y escribió en su diario: visita nocturna de M, quien ordenó que se enviara un telegrama a H sobre las visiones de Fern. No puedo entenderlo. Entonces, ¿por qué tengo que enviar un telegrama a Hume sobre las visiones que tiene Fern? Es lo que está diciendo aquí en este diario, y está hablando de una visita nocturna del maestro M. Bueno, en septiembre del 82 se descubrió que Fern carecía de fuerza moral, y el Mahatma M escribió. O sea, tenía cierto psiquismo, tenía cualidades latentes para desarrollarse, pero a través de las pruebas que le estaban haciendo, se dieron cuenta que no tenía fuerza moral. La fuerza moral es la fuerza interior que hace que renunciemos a cosas oscuras para poder mantenernos en la rectitud. Fern, pues, puesto a prueba y encontró otra vez a un oscuro, completo en su naturaleza moral. Se encontró a una entidad oscura en su naturaleza moral. Veremos, pero quedaban muy pocas esperanzas a pesar de sus espléndidas capacidades. Un hombre con grandes capacidades, pero con una entidad interna oscura. Si les hubiera insinuado que engañaban a su propio padre y a su madre, habría incluido a sus padres y a sus madres en el trato. Es decir, con una facilidad, a pesar del desarrollo que tenía, para vender a cualquiera. Naturaleza vil y altamente irresponsable. Número 5, eso viene entonces, bueno, aquí no está en el 5, pero eso otra vez, la mayor parte de esto es sacado del libro de Vicente Hauchin. Él me escribió una carta a Fern amonestándolo por engaño.
fue publicada como carta 75 en las cartas de los maestros de sabiduría en la segunda serie. En octubre del 82, el maestro Cache escribió una carta al señor Sinet diciendo: si vuelve a fracasar el año que viene con todos sus grandes dones, ¿cómo puede un pequeño jesuita y mentiroso tan incurable evitar el fracaso? Hay que recordar que Fern era jesuita. Si vuelve a fracasar el año que viene y con todos sus grandes dones, porque sí tenía grandes posibilidades latentes, ¿cómo puede un pequeño jesuita y mentiroso tan incurable evitar el fracaso? Hará todo lo posible para derribar con él a la sociedad si es que lo dejamos, al menos en lo que respecta a la fe de los hermanos, a la fe en los hermanos. Intenta salvarlo si es posible, mi queridísimo amigo. Haz todo lo posible para convertirlo a la verdad y al altruismo, le dice el maestro Cache. Es una verdadera lástima que tales dones se ahoguen en un fango de vicio. Se tiene muchos dones, pero tiene un fango, un lodazal de vicio y está metido ahí con la mitad de su cuerpo, tan fuertemente injertado en él por sus primeros tutores. Es decir, gran parte de los problemas que tiene también los achaca el maestro Cache a los tutores que ha tenido. Mientras tanto, tenga cuidado de no permitirle ver ninguna de mis cartas. Mientras tanto, entonces, si repetimos esto, volvemos a ver nuevas consideraciones acerca de Fern. Y esta carta se la escribe a Sinet. Y aquí puse, bueno, algunos jesuitas cayendo. Esto es de la expulsión de los jesuitas, pero en realidad pues porque está hablando aquí de que el maestro está cayendo y podría llevarse a la sociedad entre las patas. Pero el 27 de noviembre en Bombay, el coronel Olcott anotó en su diario: un hermano se mostró en la terraza inferior ante varios delegados. M me ordena expulsar a Fern. No se me dan motivos. ¿Qué pasa? El 6 de diciembre, el propio Fern fue a ver a Olcott y le explicó ciertos asuntos que, según el coronel, requerían su expulsión. Estas razones no eran de naturaleza psíquica, sino que se referían a transacciones comerciales, tal vez en conexión con Simla Eclectic Theosophical Society. Estamos hablando de esta sociedad ecléctica que estaba en Simla, de la que ya hablamos. El señor Fern fue finalmente expulsado de la Sociedad Teosófica a finales del 82. En 83, el maestro KH escribió: Fern era un sujeto psíquico muy notable, naturalmente muy inclinado espiritualmente, pero corrompido por sus maestros jesuitas y con sus principios sexto y séptimo completamente dormidos y paralizados dentro de él. Ninguna idea del bien y del mal, en resumen, irresponsable de cualquier cosa para las acciones directas o involuntarias de su hombre animal. Bueno, ese era Fern. Entonces ya con esto nos damos más o menos una idea de a qué se estaba refiriendo, por qué se generó un lío tan monumental, por todas las fuerzas oscuras que necesitaban generar un cisma en la ciudad teosófica y que aprovecharon la situación de Fern para que a través de este cisma se genera pues un problema terrible entre Hume y las acusaciones y los insultos y todo lo que ya revisamos en las partes anteriores. Vamos ahora a revisar la carta 86, algunas circunstancias que tienen que ver con lo mismo. Entonces, resulta que lo que tenemos que ver en relación a Fern pues es todavía un poco más complicado de lo habitual. Este es el original de la carta 86 y aparecen varias cosas que es necesario que podamos hablar con detalle. Tenemos aquí al coronel Cheney. Este coronel Cheney era otra de las personas que estaba siendo probada. Está Edmund Fern, William Oxley, y todos ellos están referidos en el apéndice. Entonces dice aquí que el coronel Chesney y Edmund Fern, lo mismo que Oxley, están referidos en el apéndice, para poder explicarlo en la carta 86. Dice, nosotros pudimos conocerlos en las primeras cartas, y luego aquí viene que en la carta 92, Chesney abandonó el estudio de la teosofía porque se determinó que él era un anticristiano. Entonces aquí tenemos otro que falló. Y entonces el coronel Chesney abandonó la teosofía cuando se determinó que era anticristiano y no se dice más. Pero si fue expulsado por ser anticristiano, nosotros podemos tomar lectura de cómo se estaba de alguna manera formando la sociedad y de qué manera las personas que en vez de generar unión, lo que fomentaban era la división, se tomaba muy en serio la idea de poderlos expulsar. Bueno, lo mismo con Fern. Dice, Edmund Fern, a pesar de su proclividad a mentir y a practicar el engaño, fue aceptado como chela en probación por el maestro M, carta 75, pero falló. Ya vimos por qué falló. Y finalmente el maestro Cache comenta en la carta 101 que Fern fungió como secretario de Hume, por lo tanto se podría decir que fueron unidos por sus respectivos jefes. Con lo cual vemos aquí que había todo el caldo de cultivo para un problemón. Debido entonces a que Fern era el secretario de Hume, Hume tenía cierta relación más allá de lo habitual con Fern y por lo tanto cierta proclividad a defenderlo y por lo tanto a reclamar a Hume y bueno, todo el lío que ya nosotros hemos observado en el resto de las cartas.
Bueno, esto es entonces alguna de las análisis que hacemos del 86 para poder ver entonces todo lo que estaba relacionado con este Fermi y por qué se generó un lío tan complejo. Vamos a hablar un poco nada más de las posturas anti. Ya sabemos que uno de los principales promociones que hace la teosofía en el mundo es el núcleo de fraternidad. Y para poder formar un núcleo de fraternidad, en el equilibrio entre repulsión y aproximación, pues los teósofos debemos estar por lo menos en 80-20, es decir, debemos tener una fuerza mucho mayor de aproximación que la fuerza de repulsión. Y 80-20 es algo muy razonable. Pero si una persona cae en el anti ya es una proporción 100-0. Es un fanático que está poco dispuesto a ver nada positivo en una orientación religiosa y sabemos que las orientaciones religiosas, si hacen buenos seres humanos, entran dentro del parámetro de la fraternidad. Entonces aquí vamos a hablar del anti, indica oposición, hostilidad o protección contra algo, como antitanques o anti lo que sea. Vamos a ver el anticristiano, la cristianofobia, el anticristianismo, un sentimiento de hostilidad hacia el cristianismo por extensión hacia los cristianos. Esta actitud ha llevado a la comisión de numerosos crímenes y actitudes discriminatorias contra los cristianos, porque el anti-algo siempre va a producir este tipo de comportamientos fanáticos y, por lo tanto, destrucciones y divisiones. Puede manifestarse en cualquier forma de discriminación o intolerancia dirigida a los cristianos, incluidas restricciones a su libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y luego hay un europeo, bueno, hay muchas, aquí puse algunas citas, pero vamos a ver a Rocco Buttiglione, de Antonio Socci, que alrededor de 70 millones, exageró, de cristianos fueron asesinados por su fe en 2 milenios, de los cuales 45 millones fueron asesinados en el siglo XX, según él. Bueno, en un artículo publicado en Newsweek, el activista Alan Hirsi Ali denunció que el aumento de casos de violencia contra los cristianos junto con otras minorías en los países islámicos, etcétera, etcétera. Bueno, el anti, entonces, siempre ha existido, esa es la reflexión, pero no va con los fundamentos de la teosofía. Y no va con los fundamentos porque lo que hace cualquier anti es dividir. Y de lo que se trata en la formación de la fraternidad, eso debe estar muy atenuado. No es que no pueda uno dividirse o separarse o alejarse, pero eso tiene que estar muy atenuado. Porque una cosa es romper una relación completamente o alejarse de una relación o negarle a una persona el derecho que tiene de pertenecer a un grupo, y la otra muy diferente es necesariamente estar en una aceptación completa. Entonces, por eso es que 80-20 es una ecuación bastante razonable, utilizando un poco los modelos que utiliza la ciencia de las emociones, que ya es un libro que hemos estudiado. Ahora vamos con el mentiroso compulsivo, el problema de Fern. Fern era un mentiroso compulsivo, es decir, ya lo tenía como un hábito el mentir, y fue expulsado por lo mismo, porque estas mentiras generaron entonces un montón de problemas. ¿Qué hay con la mentira? Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa, en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, sobre todo para evitar problemas, de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad se convierte en una mentira. Disminuir la importancia de una verdad se convierte en mentira. Si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente, y aquí está la clave, si la intención es alterar la verdad para que el oyente tenga una reacción en donde pueda soslayarla o incrementarla, automáticamente se convierte en una mentira. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras, porque se sabe de antemano que es una ficción, como el caso de las novelas o en el caso de los cuentos, etc. Mentir es decir una mentira. A las personas les dicen una mentira, especialmente aquellas a las que se dicen frecuentemente se les califica de mentirosas. Mentir implica falsear intencionalmente y conscientemente, y tiene como sinónimos parciales el embuste, bola, bulo, calumnia, coba o falacia. También es mentira el acto de simulación o el fingir algo. Por ejemplo, si alguien atropella a una persona y huye del lugar sin ser identificado y después de un tiempo regresa y se mezcla con los curiosos y finge indignación por lo ocurrido, es decir, se pasa, no solo es el agresor, sino que ahora se vende como indignado. Eso es el cinismo máximo. Por lo ocurrido, está mintiendo a todos aquellos a quienes simula o finge inocencia. En otras palabras, para mentir no se necesita decir palabra alguna. Uno puede ser un mentiroso compulsivo sin decir palabra alguna, pero los maestros estaban examinando a Fern y se dieron cuenta de esto. Y se dieron cuenta que una persona que puede hacer eso con ese cinismo, es decir, abrir una brecha terrible dentro de la sociedad y encima formarse dentro de los indignados
haciendo pensar que no tiene nada que ver con eso, es decir, un cinismo de ese, dice, pues se va a acabar con la sociedad. De alguna manera se la va a llevar entre las patas. A eso se refiere entonces probablemente lo que el maestro comenta respecto al riesgo de mantener a Fern en la sociedad, porque ese es el peligro entonces de las mentiras. Bueno, vamos con la visión. Ahora continuamos entonces con la carta, con lo que nos habíamos quedado de la carta 30. Dice, en esa visión hay tres seres misteriosos, el gurú, el poderoso y el padre. Aquí sí ya estamos continuando con lo que habíamos visto la vez pasada sobre la carta 30, siendo este último su humilde servidor, el padre. Pero es difícil creer, si no me atribuyera las facultades de un médium alucinado, que yo, sabiendo bien que nunca me había acercado hasta entonces al joven caballero, y menos a la distancia de una milla, ni le había visitado nunca en sus sueños, creyera en la realidad de una visión descrita de que al menos no se hubieran despertado mis sospechas por tan extraña afirmación. Siguen hablando de Fer. Segundo, la dificultad de conciliar el doble hecho de ser yo un tipo autoritario que monta en cólera cuando le contradicen, que es lo que lo había acusado Hume, y mi total sumisión a la desobediencia, a la rebelión de un chela en probación, a la rebelión de un chela en probación, el cual al enterarse de que Morya lo deseaba, es decir, deseaba que se diera publicidad a la visión, y habiendo prometido realmente volver a escribirla, después de todo, nunca pensó en obedecer ese deseo. Ni el pobre y fatuo gurú y el padre pensó más en el asunto. Ahora bien, ¿qué en este caso qué es fatuo? Fatuo es irregular, que va y viene. Ahora bien, todo lo anterior debería estar perfectamente claro, incluso para el hombre de mediano intelecto. Aquí la fatuidad es muy importante como la pone el maestro. Ni el pobre y fatuo gurú indeciso va y viene, acuérdense del fuego fatuo de Falla, que es que si le huyes te persigue y si le buscas echa a correr, es eso, es esta irregularidad, este ir y venir. Bueno, ahora bien, todo lo anterior debe estar perfectamente claro, incluso para el hombre de mediano intelecto. Lo que sucedió fue lo contrario, y es que indudablemente un hombre de grandes poderes intelectuales y todavía mayores razonamientos estaba mal en las intenciones, porque sus intenciones eran normalmente engañar. Al dejarse atrapar por la más burda de las falsedades jamás imaginada, la conclusión es perentoria y ninguna otra puede ser formulada. Ese hombre, sin saberlo, dejó que su mezquino sentimiento de venganza quedara satisfecho a expensas de su lógica y de su sentido común. Bueno, no hablaremos más de ello. Con todo esto y mientras expreso abiertamente mi desagrado por su presunción y egoísmo en muchas cosas, admito con franqueza y le expreso mi admiración por sus muchas y otras admirables cualidades, por sus genuinos méritos y su buen sentido en todo lo que se relaciona directamente con usted mismo. Pues en esos casos resulta usted tan autoritario como yo, le dice a Hume, solo que muchísimo más impaciente. Y confío de todo corazón que usted me perdonará por mis bruscas y rudas maneras de expresión, ateniéndome a sus códigos de educación occidental. Al mismo tiempo diré lo mismo que usted, no le guardo rencor y que no me agrada a usted menos por eso, sino que lo que le digo es la pura verdad, la expresión de mis genuinos sentimientos y no meras palabras escritas para satisfacer el sentimiento de deber cumplido. Bueno, te está diciendo, está hablando aquí de manera muy gongorista, muy educada, el maestro Hume. Y ahora que le he hecho de interlocutor de Morya para usted, dice el maestro, tal vez pueda permitirme decirle algunas palabras por mi cuenta. Comenzaré recordándole que en diversas ocasiones, en especial durante los 2 últimos meses, usted se ha ofrecido repetidamente como chela, decía Hume, y el primer deber de este es escuchar sin enfado ni resentimiento todo lo que el gurú le pueda decir, el maestro. ¿Cómo podremos nunca enseñarle a usted o cómo podrá usted aprender si tenemos que mantener una actitud completamente ajena a nosotros y a nuestros métodos, porque usted así lo solicita? La actitud de 2 hombres de mundo. Si usted quiere realmente ser un chela, es decir, si quiere convertirse en el depositario de nuestros misterios, tiene que adaptarse a nuestras maneras y no nosotros a las suyas. Hasta que no lo haga así es inútil para usted despertar algo más de lo que podemos dar bajo circunstancias ordinarias. Usted quiso enseñar a Morya y puede descubrir, y lo descubrirá si Morya me autoriza a actuar por mi cuenta, que él le ha enseñado a usted una cosa, la cual o bien nos hará amigos y hermanos para siempre, o bien, si prevalece en usted el caballero occidental sobre el chela oriental y futuro adepto, usted romperá con nosotros disgustado y acaso lo proclame por todo el mundo. Para esto estamos todos preparados y estamos intentando precipitar la crisis en un sentido o en otro, es decir, que se defina de acerca de noviembre, bueno, y se acerca noviembre y para entonces todo tiene que estar decidido. Dice el maestro, se acerca noviembre, o sea, poniendo una fecha. Y para entonces todo tendrá que estar decidido. Bueno, aquí está hablando otra vez con mucha elegancia del tema de que
aquí o acaban peleados y separados o acaba redimido de alguna manera Hume para poder continuar en la búsqueda de una relación apropiada con los maestros. La segunda pregunta es, ¿no piensa usted, mi buen hermano, que el incivilizado y autoritario tipo que le diría su parecer honradamente y por su propio bien, y que al mismo tiempo protegerá cuidadosamente, aunque pasando desapercibido, a usted, a su familia y su reputación de cualquier posible daño? Ojo lo que dice, ¿no piensa usted, mi buen hermano, que este civilizado y autoritario tipo, o sea, el que le diría su parecer honradamente, lo que piensa de él, y por su propio bien, y que al mismo tiempo protegería cuidadosamente, aunque pasando desapercibido, a usted, a su familia y a su reputación de cualquier posible daño? Es decir, le va a decir a él lo que piensa de él sin necesidad de decirlo a terceras personas, para no dañar la reputación de él ante esas terceras personas. Ay, hermano, hasta el punto de vigilar día y noche a un cruel sirviente musulmán dispuesto a tomar venganza de usted y destruyendo realmente sus viles planes. ¿No cree que ese autoritario e incivilizado tipo vale 10 veces más su peso en oro que un residente británico, un caballero que manche su reputación y haga añicos a sus espaldas, mientras le sonríe y le estrecha la mano calurosamente donde quiera que se encuentre? Otra vez está hablando del cinismo. El cinismo que fue intolerable en el caso de Fern y que aquí resulta muy incómodo para el caso de Hume. Es decir, usted en realidad tiene muchas dudas de nosotros, tiene pensamientos muy agresivos hacia nosotros, pero no tiene empacho en saludarnos por el famoso establishment que tienen los británicos o el ser políticamente correctos. Bueno, ¿no cree que es mucho más noble decir lo que uno piensa y habiéndolo dicho, cosa que incluso usted consideraría totalmente como una impertinencia, prestar después a la persona así tratada toda clase de servicios, de los cuales probablemente nunca oirá hablar ni los descubrirá, que por el contrario hacer lo que el muy civilizado general o general Watson y especialmente su esposa han hecho cuando, al ver por primera vez en su vida a dos extranjeros en su casa, Olcott y un juez de Baroda, lo tomaron como pretexto para desacreditar a la sociedad porque usted estaba en ella? No le repetiré las mentiras de que fueron acusados. Es decir, la intención verdadera del general Watson a la hora de invitar a Olcott y a un juez de Baroda a quedarse en su casa era examinarlos y utilizar esto como pretexto para desacreditar a la sociedad a la que estaban representando. No le repetiré las mentiras de las que fueron acusados, las exageraciones y calumnias dirigidas contra usted por la señora Watson y corroboradas por el esposo. El galante soldado tan sorprendido y desazonado quedó el pobre Olcott por el imprevisto ataque que él, que se sentía tan orgulloso de que usted perteneciese a la sociedad, que en su consternación apeló a M. Si hubiera usted oído lo que este último dijo de usted y cuánto le apreciaba su actual trabajo y su disposición de ánimo, gustosamente le concedí el derecho a ser en alguna ocasión rudo, por lo menos en apariencia. Le prohibió a Olcott decir algo más de lo que ya había dicho a HPB, la cual, como su mujer que es, le comunicó de inmediato al señor Sinet, y a pesar de lo enfadada que estaba con usted en aquel momento, le sentó muy mal el insulto y la ofensa inferidos a usted, y se tomó la molestia de observar retrospectivamente aquel momento en el que la señora Watson mencionaba en que usted estaba disfrutando de la hospitalidad de su casa. Esa, pues, es la diferencia entre supuestos amigos bien intencionados por origen occidental superior y los pretendidos malintencionados de raza oriental inferior. Aparte de eso, le concedo el derecho de sentirse enfadado con M, porque éste le ha hecho algo que, aunque esté estrictamente de acuerdo con nuestras reglas y métodos, será profundamente desagradable para la mentalidad occidental cuando se sepa. Y de haber sabido yo a tiempo para detenerlo, ciertamente habría evitado que se hiciera. Verdaderamente es muy amable por parte del señor Fern expresar su intención de atraparlos, porque quería tomarlos. Por supuesto que sin comprometer a la vieja dama, a la Basque, porque ¿qué tiene que ver la pobre vieja dama con todo esto? Tiene nuestro beneplácito para atraparnos e incluso para desenmascararnos, no solo en beneficio propio y de ustedes, sino en beneficio de todo el mundo, si ello puede de algún modo consolarle por su fracaso. Y es seguro que fracasará si sigue adelante por ese camino de hacer doble juego. La opción de aceptarle o no como un chela ordinario queda para el Chohan. M tiene que hacer simplemente que se someta a prueba. Se le tiene que examinar por todos y cada uno de los medios posibles a fin de que su verdadera naturaleza se ponga de manifiesto. Esta es una regla para nosotros tan inexorable como desagradable para los ojos de un occidental. Y yo no podría evitarla aunque quisiera. Bueno, no es bastante conocer cabalmente lo que el discípulo es capaz de hacer o dejar de hacer en un momento dado.
y bajo las circunstancias que abarcan el periodo de probación. Voy a repetir, no es bastante conocer cabalmente lo que el discípulo es capaz de hacer o dejar de hacer en un momento dado, es decir, como una especie de examen de conocimientos, y bajo circunstancias que abarcan un periodo de probación. Nosotros debemos saber lo que puede ser capaz de hacer ante toda una clase de oportunidades. No nada más lo que hace, sino lo que sería capaz de hacer. Todas nuestras precauciones están tomadas. Ninguna de nuestras upásicas, acuérdense que hablamos de que upásicas son los estudiantes, son los que se acercan de alguna manera a la posibilidad de entrar como chelas en probación, o yuposas, ni HPV, ni O, ni siquiera Damodar, Mabalacar, ninguno de ellos puede ser incriminado. Fern queda en libertad de enseñar cualquier carta que tenga en su poder y de divulgar lo que se le sugirió que hiciera, y de explicar lo que realmente ha hecho, o mejor dicho, lo que no ha hecho, dejándole a él la elección entre sus dos caminos. Cuando llegue el momento, si para su desgracia llega alguna vez, nosotros tendremos medios para demostrarle cuánto de ello es verdad y cuánto es falso o inventado por él. Mientras tanto, tengo un consejo que ofrecer. Vigile y no diga una palabra. Él ha sido, es y será tentado para que cometa toda clase de errores. Tal como digo, yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo hasta el otro día, cuando supe que hasta mi nombre era indirectamente asociado con la aprobación. Previne a quien tenía que prevenir y prohibí triunfalmente que mis propios asuntos se vieran mezclados con ello. Sin embargo, él es una magnífica persona para la clarividencia y de ninguna manera tan malo como usted piensa de él. Es engreído, pero ¿quién no lo es? ¿Quién de nosotros está completamente libre de ese defecto? Él puede imaginar y decir lo que quiera, pero que usted se deje seducir así por un prejuicio cuya existencia ni siquiera está dispuesto a admitir es sumamente extraño. El que usted creyera sinceramente la afirmación de que M fue embaucado y cogido en la trampa del señor Ferm es en realidad algo demasiado ridículo, cuando hasta O, y no solo la vieja dama, nunca creyeron ello, puesto que sabían que él iba a estar en probación y también sabía lo que esto significaba. Bueno, vamos a leer nada más esta última para terminar ya con la hora de exposición. Hace algunos días el maestro M me se tomó el trabajo de demostrarle a usted que él nunca fue atrapado como usted esperaba, y la sola idea de hacer le hacía reír. Y seguramente Olcott le dará a usted una buena prueba de ello, aunque se encuentre en el interior de Ceilán en estos momentos donde no pueden llegar cartas ni mucho menos telegramas. Ni tampoco ese fraude, si usted lo quiere llamar así, fue nunca propiciado en nuestro interés por la sencilla razón de que nosotros no tenemos interés en ello, sino en el señor Fern, en la sociedad y en las ideas de HPV. Pero ¿por qué llamarlo fraude? Él le pidió a ella su consejo, la importunó y le suplicó a ella y le dijo: trabaje por la causa, trate de indagar e investigar y de obtener así todas las pruebas que pueda sobre la existencia de los hermanos. Fíjese que este año no vendrán, pero hay muchos lamas que bajan cada año a Simla y sus alrededores. Y consigue así toda la evidencia que pueda para usted y para el señor Hume. ¿Hay algo malo en eso? Cuando recibió el manuscrito que contenía la visión de Fern, ella preguntó a M: y aquel a quien en dicho manuscrito se llama el Poderoso y el Padre, qué sé yo, qué más, le contó la verdad a ella, y entonces le mandó que preguntara al señor Fern si lo publicaría haciéndole, si habiéndole dicho de antemano que a ella y a O que no lo haría. Lo que Moria sabe que de esta y otras visiones, solo él lo sabe, y no me inmiscuiré en sus métodos de trabajo por muy enfadados que puedan resultarle personalmente. Por supuesto, ya que me lo pide, la vieja dama no sabrá nada, pero usted debe saber que desde que ella se fue a Baroda, tiene la peor opinión de Fern que usted mismo, o sea, ya cayó de su gracia. Allí supo ciertas cosas que él y de Brooks, y oyó ciertas otras contadas por este último, que es, como usted sabe, el mentor de Fern en Baroda. Ella es mujer, aunque sea una upásica, discípula, y excepto en cuestiones ocultas difícilmente puede contener su lengua. Creo que ya tuvimos bastante de todo esto. Cualquier cosa que haya ocurrido o que pueda ocurrir afectará solamente a Fern y a nadie más, dice el maestro. Y bueno, nos vamos a quedar aquí. Voy a dejar de compartir para poder pasar a preguntas, comentarios, observaciones o lo que fuere. Luz Marina. Gracias, Enrique. Qué ponencia tan interesante y qué interesante el dato cuando habla de que los maestros, de alguna manera, con los dupas, que digamos que son el lado oscuro, cuando los llama carroñeros, Claro. de alguna manera como que son útiles, como que de alguna Claro. manera son necesarios en todo el proceso pues de verificar y este tema de acercar en los vicios. O sea que cuando
se pretende ser chela, pues el nivel de la persona debe ser bastante alto, ¿no? Y la rectitud o digamos la ética y moral puede estar en un nivel bastante elevado. Y de alguna manera quería preguntarte, ¿de pronto has visto alguna otro punto de referencia en las cartas en donde haya así como una relación, me imagino que indirecta o no sé qué forma de los maestros con los dupas? No, de hecho la palabra en teoría no debe ni siquiera pronunciarse para no atraerlos o para no fortalecerlos. Por lo menos es lo que me Ajá. dijo la persona que me ayudó a ver el tema de Fer. Y como es una persona con mucho más desarrollo que yo, entonces lo tomo por cierto y por eso ya no quiero pronunciarlos, entonces nada más ponemos que estos sujetos oscuros, cuyo nombre empieza con D y acaba con S, y así ya sabemos de quién. A mí me Vale. parece que son, pues sí, son de alguna manera, incluso en el karma los utiliza aparentemente también como cobradores de karma, y por lo tanto entonces hay que entender que forman parte del juego de la vida y pueden hacer provocaciones o tentaciones, pueden tentar a las gentes, pueden ser cosas que los maestros no pueden hacer, ni los adeptos, porque ya están en un nivel tan sutil que no podrían hacer esas cosas. Entonces, pero permiten que se hagan, que los hagan otros, los que sí pueden hacer esas cosas, para ver cómo reacciona la persona. Es lo que yo entendí a este respecto. Y sí, se me hace muy interesante el asunto. La verdad, la forma como, bueno, la carta de Joy Mills el documento de Joy Mills es muy bueno, muy recomendable leerlo para verlo. Y bueno, nos faltan estas cartas de en medio, son muy complicadas porque digamos que es como el encontronazo entre los maestros con dos intelectos desarrollados, pero muy patológicos. Y entonces en este encontronazo empieza a haber unos líos monumentales donde se requiere muchísima paciencia de los más desarrollados sobre los berrinches y malas interpretaciones que hacen los menos desarrollados. Por supuesto, fue hace muchísimos años, pero es totalmente vigente todavía lo que ahí sucedió. Es lo que puedo decirte, Luz Marina. Claro, y tú pensarías, por ejemplo, mirando a Carl Jung o refiriéndose a Carl Jung con respecto a la sombra, aquellas partes, llamémoslas oscuras del ser humano, que tiene que mm, iluminar o que tiene que integrar o armonizar, obviamente son los hilos que tocan este lado oscuro durante la aprobación. De ahí la importancia de que la persona realmente, pues el proceso que haya hecho es auténtico, ¿no? Para poder aspirar a un chelado, a un avance eh, espiritual en cualquier momento de su vida. Me imagino que siempre es en eso, ¿no? Que uno vence su propia oscuridad, ¿no? Mira, voy a sacar un poco de mugre interior para contestar esa pregunta. Yo, cuando me formo en psicoanálisis, tuve muy buenos maestros y algunos hablaban siempre mucho de consolidar el conocimiento y tú lo consolidas cuando puedes relacionar el uno con el todo de diferentes maneras y en diferentes contextos. Eso viene en el libro de reglas para la dirección del espíritu de Descartes y no sé si la regla 8 o 9, pero es una vez que tienes todo, tienes que empezar a relacionarlos para que tenga un sentido sistémico. No habla de sistémico porque no existía ese concepto, pero habla de este sentido como de síntesis, para poder ver la realidad por todos sus lados, como cuando uno ve un plato y estás dando una conferencia y el plato se ve achabado, pero tú sabes que ese plato, aunque se ve así, aunque te lo muestren de diferentes lados, tú sabes cómo es realmente el plato y que la percepción y la perspectiva lo deforma, etcétera. Bueno, esta parte es muy importante en los grandes precursores, por lo menos del psicoanálisis. Podemos hablar de Freud, podemos hablar de Sándor Ferenczi, podemos hablar de Otto Rank, podemos hablar de muchos de los que estaban ahí. Y Jung se mete con cosas ocultistas y nos deja algunas cosas libres y otras muy poco contextualizadas. El concepto de arquetipos, todo el mundo lo atribuye en los alumnos que yo he tenido a Jung, pero en realidad es un concepto muy antiguo, viene prácticamente desde la antigua enseñanza griega. Entonces, ahí es donde pierdes la contextualidad. Y ahora estás mencionando la sombra. La sombra, de alguna manera, aunque es un concepto junguiano, y pues yo tengo libros también de eso escritos, pero en realidad también es un concepto que aparece en el mito de la caverna, en donde es como un estado de conciencia mínimo, donde estás encadenado y lo único que puedes ver es sombras. Sin embargo, la sombra, como ignorancia, deja de tomarse como una sombra como ignorancia y se le ve como una entidad pueden pronunciar y que te obligan a cometer errores y lo que sea, y se hace ahí todo un lío. Y entonces tratar de hacer una síntesis es muy compleja cuando hablamos de modelos junguianos.
que por un lado pone en manos de los psicólogos y de los psicoanalistas una terminología que es muy importante que tengan, y luego vienen nuevas camadas de post-jungianos que son realmente brillantes, como, bueno, muchos, está James Hillman, entre otros, pero de alguna manera hablar a veces de Jung es hablar de que no están totalmente interconectados o no hay las conexiones necesarias. Hay que ayudar a ensamblarlo. Por un lado es un gran precursor de la espiritualidad dentro de la psicología, pero por otro lado quedan muchos huecos, muchas dudas, las nominaciones luego no funcionan a menos que cambie uno el frame en el que están, en las que uno los está moviendo. Entonces genera muchos problemas el asunto. Y si uno se va totalmente a la definición psicológica de sombra, entonces ya se alejó totalmente de la parte ocultista. Entonces se producen aquí como muchas paradojas. Es la opinión muy personal. Poner un poco de mugre al asunto porque lo mencionaste, Mm, pero es complejo. Entonces me interesante. cuesta mucho trabajo contextualizar los términos junguianos porque hay que tomar de todos, hay que tomar de muchos autores para poder hacerlos flotar y luego poderlos relacionar. Y los hay grandes autores de la época y anteriores a él, de donde pueden salirse montones de cosas. Y ya luego, en algún momento dado, querré yo dar una conferencia de eso para que se pueda entender más de lo que estoy hablando en este momento. Gracias, gracias, Enrique. Ese es mi punto de vista. Bueno, gracias a ti. Rafa, Sí, gracias, Enrique. Nada más para hacerte una pregunta respecto a estos, los de la D y la S, que, que son los que dañan o hechiceros. Por ahí recuerdo haber leído que eran los Bons, los del budismo Bon. sí, 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 sí. Eh, Parece ser que cuando se declaró como oficial La la religión, religión o la religión o filosofía budista, aquellos que eran chamanes, lo único que hicieron fue aparentar que eran budistas para sobrevivir, pero siguieron haciendo hechicería. Entonces no sé si en la actualidad estos del budismo Bon sigan siendo los mismos o ya haya algún cambio en estos del budismo Bon, que creo que son los que corrió Son Kapat en algún momento, porque practicaban esa de hechicería. es que sí, ¿Sabes algo al respecto, Enrique? un poquito, no mucho, pero sí, pues Son Capa es el gran reformador. La, la, este, la religión Bon, pues no es tan antigua, es una religión más o menos reciente, del siglo VIII hasta el siglo XI, más o menos. Efectivamente estaba lleno de hechiceros y de magos, y por lo tanto eran personas que teniendo habilidades las habían desviado hacia el camino del lado izquierdo y lo que hacían eran atajos y generaban problemas y dormían a las personas y generaban una maldad monumental al grado de que casi hubo necesidad de dormirlos a todos hasta donde sé, pero no me hagas mucho caso, esto no lo he leído, nada más lo he escuchado. Pero si nosotros nos pasa, bueno, y tiene su propio formato budista, me parece, que creo que se llama Enigma o alguna cosa por el estilo. Pero el tema es que sí, mucha de la tradición Bon estaba metida mucho en magia, en hechicería, en cosas oscuras, y que toman normalmente al ciudadano desprevenido, porque el ciudadano que vive en el plano físico no se espera que reciba ataques en los planos más bajos del astral, que son los planos etéricos, y desde ahí le hacen mucho daño. Y a veces cuando despiertan los ciudadanos es demasiado tarde y ya pueden estar o gravemente enfermos o a punto incluso de morir o incluso mueren sin saber lo que está sucediendo. Y eso que tú pones ahí en las famosas dinastías estas de la religión Bon, pues sigue pasando hasta nuestros días. Por eso hay grandes libros que hablan de esas cosas que pasan en este tipo de planos que no son los habituales de la gente común y corriente, y por lo tanto a veces sería muy útil que incluso como teósofos pudiéramos hacer alguna presentación de este tipo de temas. Yo de hecho me ofrezco incluso para que podamos hacer alguna presentación de lo que son los ataques psíquicos, cómo funcionan, cómo suceden y qué se puede hacer al respecto. Y si todos estuvieran de acuerdo en que esto es importante escribirlo y decirlo a raíz de pues, lo que está sucediendo en esta conferencia, puedo agregar en una de las charlas, incluso dentro de esta misma colección de los maestros, podemos, dado que ellos están hablando de estos temas, podemos hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de ataques psíquicos. Más o menos a eso te referías, Rafa, por ahí va el tema.
Sí, y te tomo la palabra. Ok, Sí, gracias, Enrique. podemos hacerlo. Muy bien, si quieren, si todos Sí, no les... gracias. Gracias a ti. Andrés, Hola, ah, gracias. Andrés Andrés Arias. Arias. Gracias, Enrique, por la presentación, primera instancia. Y segundo, pues hablando pues de lo que están comentando los últimos, quería aportar algo y es que de alguna manera pues el karma, que es que genera la causa y efecto y demás, cada quien pues tiene su papel y como alguna vez leí pues también los Yoga Sutras, pues hay ciertos diversos dharmas o caminos y de alguna manera todos, incluso ellos, pues de alguna manera van a llegar también al mismo final, ¿cierto? Aunque cada quien tiene como un papel diferente, ¿no? Como que cada quien prueba a quien a algo y de alguna manera pues siento que a pesar de que se denomina pues como esa parte negativa, tal vez en alguna reencarnación pues ellos efectúen algo también positivo, ¿no? Y No, claro, por supuesto. Todos vamos en el mismo en el mismo bus, por decirlo así. sendero, pero Y algunos lo, ya son borrados, algunos ya no les alcanza. No muchos, pero algunos ya no les alcanza. Pero sí, efectivamente, todos fallarán mucho y lentificarán su proceso de liberación, pero al final, pues, a base de sufrimiento y todo, seguirán subiendo, sufrimiento que ellos mismos provocaron sobre sí mismos. Sí, estoy totalmente es, de acuerdo con lo que dices. exacto. Y lo último es que, bueno, de referente pues a la exposición que hiciste, eh, uno conoce mucha gente que también tiene mucha alta moral, ¿cierto? Y digamos que la gente en común tiene poca habilidades psíquicas, pero pareciera que de alguna manera para adquirir ese interés de esos seres sobre nosotros, pues tuviésemos que, aparte de ser muy morales, pues tendríamos que desarrollar esas capacidades psíquicas que uno como que también las ve también en el tema de los CIDs, ¿no? Entonces, pero cuando uno mira los CIDs, dice que, por ejemplo, desarrollar los CIDs también implica Peligro, un obstáculo para, claro, para, peligros. para alcanzar esos estados de iluminación. Entonces, es también mi pregunta. Sí, siempre se recomienda tener mucho cuidado con los iris. No soy un experto para esto, pero si te das cuenta cuando empiezas a leer de qué va ese tema, pues lo mismo, es demasiado poder para en manos de alguien que probablemente no sepa administrarlo, es lo que te puedo decir, aunque puedo estar diciendo alguna tontería, lo digo con mucho respeto. Pero si vemos el sueño de Arideo y vemos esa historia, pues es la historia del hombre que no está suficientemente desarrollado y de pronto tiene junto a sí una herramienta y ven nada más los líos que arma este hombre. Entonces es un mito prehistórico, pero nos da mucha luz acerca de lo que sucede con el anillo de Giges, perdón. Entonces el famoso anillo de Giges genera problemas por darle prematuramente a una persona que todavía no tiene instalados los valores, independientemente de cómo los veamos. Los valores, para algunos estudiosos que en axiología te dicen que son preferencias conscientes. En el momento en el que tú conscientemente tomas un camino u otro, estás aplicando un valor, que puede ser valor positivo o un valor negativo. Eso así se define normalmente desde el punto de vista axiológico. Pero hay otros valores que de alguna manera están sembrados en la naturaleza propia del sujeto. Entonces, la persona que logra bucear en áreas cercanas a su yo superior ya no necesita una referencia intelectual acerca de lo que es el deber y no deber, porque instantáneamente sabe qué es lo correcto. Y ese es algo que a palos todos vamos aprendiendo a lo largo de las encarnaciones. Entonces, por eso es un tema complejo. Porque hablar de valores en el sentido ético, filosófico o incluso psicológico es muy sencillo. Finalmente es el racionalismo el que nos dicta cómo trabajar de una manera u otra. Pero hablarlo de manera ocultista es más complejo porque tienes que meter más elementos y resulta que hay varias vías para que una persona sea equilibrada y pudiendo hacer muchas cosas renuncie a hacerlas. Que esa es la idea del que va ascendiendo. Y por supuesto el malo, pues sí las hace, sí las hace un mal uso de ellas, y ahí tenemos más o menos el contexto donde estas fuerzas más o menos se equilibran. Bueno, ya les comentaré, es lo que te puedo comentar. Aquí se puede abrir todo un debate, pero en realidad la idea es entender también los maestros cómo están luchando contra la manera, todo lo que le brota a Hume de indignación. Podríamos hacer entonces una referencia. De hecho, quería yo incluso hacerles una referencia del probable perfil que tuvo Hume cuando se sintió indignado con el tratamiento que recibió Fern, omitiendo la cantidad de problemas y vicios que no eran notorios para él, pero sí para los maestros, y ahí se generó un cortocircuito,
porque los maestros con su enorme capacidad vieron los defectos que no veía Hume, y Hume al no verlos se sintió indignado y empezó de alguna manera a atacar a los maestros con la jerga que se tenía en aquel entonces dentro del idioma inglés, y hizo un lío. Al final renuncié y no quise hacerlo para no hacer más confuso el asunto. Lo cierto es que aquí se provocó un lío monumental, porque el peor problema de Fern era que era tremendamente cínico, es decir, aparentaba ser un angelito cuando en realidad a escondidas hacía barbaridad y media. Y eso solo lo podían ver los maestros y no era tan claro que lo pudieran ver los dos interlocutores de las cartas. Es lo que se puede comentar, aunque eso también se prestaría a algún debate. Y por supuesto, los maestros que ven antes de tiempo esto deciden echarlo. Y el que todavía no le quedaba claro, pues decide que no, pero pues así pasa. Así pasa en muchas partes de la historia del mundo, es así. Cuando se elige un presidente que consideras que tiene ciertas cualidades y ya que está en el poder ves que era otra persona total, me engañó, pero completamente. Entonces, si alguien es capaz de verlo antes de que la persona empiece a actuar de la forma como la persona tiene premeditado hacerlo, entonces puede evitar un gran problema. Pero claro, ahí estás hablando ya de una manera teórica, porque vas a cuestionar, y quién sabe, quién te dice que realmente hubiera hecho mal, no lo sabemos, ni lo sabremos, porque fue interrumpida la posibilidad que tuvo él. ¿Sí me explico? Es todo un tema, es un tema muy complicado de la filosofía que trabajan muy bien los hindúes. Y entonces ellos normalmente lo que hacen es una postración ante el respeto que se tiene al maestro y a la verdad, lo que decía más o menos Blavatsky con la escala de oro, y por lo tanto ya no cuestionan, pero el occidental, o sea, nosotros continuamente cuestionamos. Y pues no lo sabemos, no lo sabríamos, quién sabe si pasa, quién sabe si sí, y empezamos a entrar en ese tema. Y entonces deslegitimamos lo que hace el que sabe más, porque entramos obviamente en un cuestionamiento, que es lo que toca eh, el primer artículo que puse en esta secuencia. Pues qué bueno que tuvimos un bonito debate sobre el contenido de lo que estamos viendo acá, dadas nuestras limitaciones. Obviamente es un debate hecho con la mejor intención de poner todas las cosas sobre una mesa para poder analizarlas, atendiendo las limitaciones que podemos tener al hacerla. Y ya no son las cartas en sí, sino más bien nosotros los que estamos tratando de utilizar lo que sabemos para poder interpretar con mayor detenimiento lo que ahí se dice. Chicos, muchísimas gracias en serio por mantener viva la clase. Para mí es muy importante mantenerla viva y poder entrar en los debates como el que tuvimos en esta clase. Muchas gracias a todos. Gracias.